20 al 30. El título de su Biblia es La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Oramos, hermano. Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por esta reunión que tenemos, por haber venido, Señor, por podemos llegar, por las canciones, Señor, que hemos cantado, Señor, y ahora es momento de tu palabra. Palabra que nos da vida, que es el pan de cada día, Señor, la que nos ayuda a edificarnos, la que nos ayuda a entender cómo actuar, cómo hacer las cosas, Señor. Te pido esta mañana que me ayudes a mí, Señor, a poder explicar, Señor, y a los hermanos, y a que puedan entender lo importante que es tu palabra en su totalidad, no este versículo, pero en su totalidad, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti oramos. Amén. Puede tomar sus asientos, hermanos. Locura. Últimamente de eso se trata el Evangelio y la predicación de hoy. La locura es aquello que no encaja bien en nuestros días sobre algo normal en la vida. Indica una violación de un cierto orden moral, cultural, social o algo simbólico. Y hay muchas situaciones en que la locura es algo dañino para la integridad, para la dignidad de las personas, y algunas veces se necesita una cura parcial o radical, completa. Curiosamente, es hacia estas personas algo locas que se dirige nuestro Señor Jesús con sus palabras. El pasaje también nos invita a considerar otro tipo de locura, la locura de quienes están poseídos y necesitan ser liberados. La locura de aquellos que, asumiéndose normales, le dicen a nuestro Señor que está fuera de sí, que está loco. La locura de los fariseos y los escribas que viendo todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, no pueden entender el poder del Espíritu Santo. Y podríamos decir la locura de nuestro Señor Jesús, que cumple la voluntad del Padre, encarnando toda santidad, todo poder, toda sabiduría, toda autoridad y la soberanía de Dios en medio de lo que está alejado de Él. La cuestión no es que si estamos locos, sino de qué parte de locura formamos nosotros. Versículo 20, y ahí entramos a nuestro texto. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Después que Jesús vuelve con sus discípulos a su casa, a la casa que es probablemente la casa de Pedro, eso lo vemos en un verso anterior, en el verso 19, tan pronto llega, es nuevamente rodeado por la muchedumbre, a tal punto que ellos no podían ni siquiera comer por la necesidad de la multitud. Esta no sería la primera vez, porque dice que se agolpó de nuevo la gente, de nuevo. O
O sea, esto no sería la primera vez que Jesús es rodeado por mucha gente y no sería la primera vez que Él no pueda satisfacer una necesidad normal, que es comer. Podemos ver en la vida de Jesús que el ministerio es un labor muy trabajoso, demandante y agotador, a tal punto que no podía ni siquiera comer. Pero el texto continúa. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Los suyos. Aparentemente los suyos se refería a su madre y su hermano, mencionado en el versículo 31 más adelante. Los parientes de Jesús estaban preocupados por su estado mental. Por ello fueron a hacerse cargo de él. La idea es que su familia quería arrestarlo, quería ponerlo bajo custodia, controlar sus acciones. Consideraban que Jesús estaba fuera de sí, mal de la cabeza, como nosotros decimos hoy en día, loco. Una persona fuera de sí, mal de la cabeza, lo consideramos loco. Y era responsabilidad de una familia, no solo cuidar a sus miembros, sino salvar el honor del buen nombre el honor y el buen nombre tanto de la persona afectada como la del linaje. Pero ¿por qué llevó a sus familiares a querer detener a Jesús? ¿Por qué lo llevó? ¿Acaso los rumores de las curaciones que hacía Jesús, de las liberaciones, de las discusiones con los escribas, con los fariseos, la supuesta autoridad de Jesús de perdonar los pecados, su interpretación a propósito de la ley y el sábado, o de alguna manera querían salvarlo de la multitud? Bueno, sea como sea, el pasaje nos muestra una profunda preocupación de los familiares. Esto es literal, ellos estaban preocupados. Y también nos muestra una total ignorancia respecto a la misión y a la persona de Jesús. La forma que Jesús cumplía la voluntad del Padre era de una cierta forma una locura para ellos. No entendían, no podían entender. Y de una cierta forma nosotros tenemos actitudes como esos familiares. No entendemos lo que hace o dice Jesús cuando algo no encaja en nuestra mentalidad, en nuestra sabiduría, nuestra intelectualidad finita. Tendemos a querer controlar a nuestra manera a nuestro Señor Jesús. Queremos controlar a Jesús porque nos parece una locura lo que está diciendo. Y cuando nos parece una locura es que no nos encaja en nuestra cabeza. Ponemos nuestro parecer sobre las Escrituras. Y no sometemos las Escrituras a nuestro parecer. Y muchas veces hemos hecho eso. Muchas veces. Pero no eran los únicos que los buscaban. Veamos el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Nuevamente los escribas, buscándolo, Señor, acechándolo, queriendo descalificarlos, queriéndolo hacerlo caer, hacerlo pecar, buscando la manera. Si usted ve Marcos, si usted está siguiendo Marcos, ellos estaban siempre buscando la forma de hacer caer a nuestro Señor Jesús. Y esta vez han venido de Jerusalén, directamente del Sanedrín. Ellos hasta entonces le hacían preguntas para hacerlo caer, hacerlo pecar. Pero acá ellos lo están acusando a Jesús, que lo que hace, lo hace en el poder de Beelzebú, de Satanás. Se habían pasado de la raya, otra vez. Y ahora, ¿por qué ellos dicen eso? Si leemos el pasaje paralelo de Mateo, Jesús le trajeron un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo había sanado. Eso está en Mateo 12, 22 al 32. Ellos no podían negar el milagro. Ellos no podían negar los milagros de Jesús y la autoridad de perdonar los pecados, las enseñanzas de Jesús. Y aún así le acusaron.
que todo lo que hizo, lo hizo por el príncipe de los demonios, Satanás. Ahora, ¿qué tipo de poder presenta aquel que puede expulsar a los demonios? La acusación contra Jesús era que por el poder del príncipe de los demonios, Belcebú, Satanás, echaba fuera a los demonios. Pero Jesús le habla en el verso siguiente. Jesús en el verso 23, le habla diciendo, habiéndolo llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Irónicamente, Jesús presiona a los expertos teólogos de esa época, los escribas, los fariseos, pone al descubierto las contradicciones de sus denuncias. Ellos argumentaban que los demonios son expulsados por los demonios, por el mismo Satanás, que es un demonio. Jesús les dice, ¿no significa entonces que Satanás está destruyendo a Satanás? Es como si nosotros agarramos un cuchillo y nos matáramos, nos apuñaláramos nosotros mismos. Es importante notar que Satanás designa solo a la figura en sí misma, no solo a la figura en sí misma. Satanás designa no solo a la figura en sí misma, sino que alude a un tipo de dominio que alienta, que destruye, que confunde, tanto a nivel personal, social, político y económico. Lo vemos hoy en día, hermanos. En nuestra sociedad, inmoralidad sexual, abortos, matrimonios igualitarios, ¿son pecados? Sí, son pecados. Pero no deja de ser que Satanás está detrás de todo eso, confundiendo, influenciando, dominando a esas personas. Segunda de Corintios 4:4, Satanás es llamado el Dios de este mundo. Efesios 2:2, Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Pero en el verso 25 Jesús utiliza dos ilustraciones en parábolas que se refiere a la idea de dominio, una casa y un reino dividido. Versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Nada puede subsistir cuando hay una división. Recuerdo hace mucho haber escuchado al pastor Paul Washer, no sé si alguno lo ha escuchado, acerca del matrimonio. Y le hablaba a la mujer y le decía, mujer, ¿quieres destruir tu matrimonio? ¿Quieres destruir tu casa? Es tan fácil que lo puedes hacer. ¿Cómo? Desobedece a tu marido. Desobedécelo. Quítale el rol de padre, quítale el rol de esposo y vas a ver cómo tu casa se desmorona, se divide, se cae cuando hay una división. De la misma manera, Satanás, si se vuelve contra sí mismo, no puede subsistir y llega a su fin. Jesús no está intentando debatir con los escribas, sino que le hace notar con los hechos de la expulsión de demonios y los milagros con la manifestación de un poder diferente al satánico. En el verso 27 dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, si no fue por el poder de Satanás, lo que Jesús usó para sacar fuera demonios, entonces, ¿qué poder usó? Bueno, tenía que ser un poder más fuerte que el de Satanás. Tenía que ser el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús habló metafóricamente, comparándolo con un hombre fuerte que guarda sus posesiones. El único capaz de tomar sus posesiones del hombre fuerte tenía que ser un hombre más fuerte, más poderoso. Este es Jesús. Esta era la explicación verdadera como Jesús sacaba a los demonios. Jesús es el único que podía invadir su reino,
saquear su reino y dejarlo inactivo. En el caso de un endemoniado, dejarlo libre. Satanás es llamado el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Pero en Colosenses 2:14, Cristo en la cruz desarmó los poderes de las tinieblas. En 1 de Juan 3:8, Cristo vino a deshacer y a destruir las obras del diablo. Podemos estar seguros en Cristo que el reino de Dios es mucho más fuerte y estamos seguros en Él. Y ahora no entiendo por qué muchas personas le temen más al diablo que a Dios. ¿Será por su falta de conocimiento? ¿Por su necedad? Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué es lo opuesto a conocimiento? A la necedad, a la incredulidad, la sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. No dice el temor a Satanás, el temor a Dios. Temor como el que uno siente al saber que lo que desconoce se siente miserable en relación a la infinita grandeza del Dios que nos creó y que nos dio vida. Después que Jesús le habla estas parábolas, le da estas comparaciones, Él les dice en el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. Esta es una afirmación hermosa, increíble. Dice que todos los pecados, cualquiera que sea, serán perdonados. No sé si a usted le ha pasado, pero no sé si ha dicho, cuando alguien habla algo de más o algo dice, habremos dicho, este no tiene perdón de Dios. Bueno, está mal dicho. En verdad sí tiene perdón de Dios. Porque acá dice que todos los pecados serán perdonados. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y acá tenemos otra declaración, pero esta es horrenda y terrible. Y acá quiero hablar un poco de lo que pasa en este versículo. Los escribas estaban en un momento único de la historia. Tenían la ley, ellos tenían la ley, tenían a los profetas, tenían al mismo Hijo de Dios parado delante de ellos, de pie, y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía. Nunca en la historia de este mundo y nunca desde entonces se había concedido tanta luz a los hombres. Si alguien debiese haber reconocido a Jesús por lo que era y por lo que hacía, ellos eran los escribas y los fariseos. Sin embargo, ellos eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente, a propósito, la obra del Espíritu al diablo. Jesús le declaró su ceguera voluntaria imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia. Habían fijado su curso. Dios los iba a dejar navegar sin restricciones hacia la perdición. Ahora, ¿por qué hizo esto nuestro Dios? Versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Habiendo sido testigos de la prueba irrefutable que Jesús obraba milagros en el poder del Espíritu Santo, atribuyeron y afirmaron el cambio que el Señor lo estaba haciendo en otro poder que no era el del Espíritu Santo, en el nombre de Satanás. Jesús fue muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Este tipo particular de blasfemia hoy en día no se puede duplicar,
no se puede repetir. ¿Por qué? Si es un pecado. No es cualquier pecado. Necesitamos a Jesús aquí entre nosotros. Y acusándolo a nosotros de que todo lo que hace, lo hace en el nombre de Satanás, en un poder que no es el poder del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo de lo que hace, que lo hace en otro poder que no sea el del Espíritu Santo. Los fariseos y los escribas lo hicieron. Jesús lo declaró que no tienen perdón jamás, que son reos de un juicio eterno, presos. Y pensando cómo podía explicar bien este pasaje, y este pasaje es muy difícil entenderlo, de verdad, decía el pastor, es muy difícil. Y muchas personas lo han malinterpretado mal, es más, lo han predicado mal, y nos han enseñado mal también. Nos han enseñado que había un pecado que nos condenaba, que no teníamos perdón, haciéndonos pensar por mucho tiempo, ¿habremos hecho ese pecado que nos corta la vida eterna? No nos ha preguntado, hermano, ¿no se ha sentido condenado? ¿Habremos hecho un pecado? O decir, sí, creo que ya lo habré hecho. Creo que no hay vuelta atrás. Muchas personas que se lo han preguntado. El problema de los cristianos es que se aferran frecuentemente al aspecto malo del texto. Al leer culpable de un pecado eterno, se aferran a eso y no ven lo maravilloso, y no entienden el contexto, y no entienden lo que sigue o lo que quiere decir, o lo que afirma, porque hay una afirmación maravillosa, que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán. ¿A quién? A todos. Es verdad que pecamos, sí. No lo negamos. Muchas veces tomamos el nombre de nuestro Dios en vano. Es verdad. Por ahí atribuimos al Espíritu palabras que Él nos dijo. Sí, es verdad. Obras que no hizo, experiencias que Él no produjo. Un sinfín de experiencias humanas, emocionales, que son de nosotros mismos. Y le atribuimos al Espíritu. Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia detrás de todo esto. Un niño nació de una virgen hace más de 2000 años. Vivió una vida que ni usted ni yo pudimos vivir, ni podemos vivir. Y murió como el peor de todos, sin merecerlo. Él era inocente y murió. Y resucitó. Y se llevó todos los pecados de ustedes y míos. Pasados, presentes y lo que va a ser pasado mañana. También esos. Se lo llevó a la cruz del Calvario. Esto no nos da libertad a vivir una vida en pecado. Es más, esto nos tiene que hacer correr a la cruz de Cristo. Gracias a esta obra redentora que este hombre hizo, que Jesús hizo, está vigente hoy en día. La sangre derramada en esa cruz está fresca, como si hubiese sido ayer. Tenemos perdón si venimos a Él, si nos arrepentimos de lo que hicimos. Si venimos con arrepentimiento y fe, Él te perdonará, sí que te perdona, porque Él lo prometió. Él te perdona. Mi hermano, si has hecho un pecado y te estás condenando con ese pecado, cualquiera que sea, no te sientas condenado. No lo hagas más. Ven a Cristo. Pídele perdón y Él te perdonará. Sigue a Cristo. Escucha su palabra. Iba a decir su voz, pero es lo mismo. Escucha su palabra. Entonces, para terminar, no hay pecado que nos pueda separar de la gloria de Dios. No hay pecado que nos pueda separar de la vida eterna. Nada nos puede separar de la vida eterna. Quería leer una porción de Juan 6, 37 y 40, con esto quería terminar.
Todo, y dice así, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré el día postrero. Los fariseos blasfemaron contra Dios. Atribuyeron una obra del Espíritu a Satanás. Y Jesús le declaró culpable de juicio eterno. Nosotros hemos pecado. Por eso Cristo vino a morir. Menos mal que murió. Si no, nosotros tendríamos que estar ahí. Él lo hizo una vez y para siempre. Con eso bastó. O sea, hermano, no se sienta condenado. Arrepiéntete. Día tras día hay que arrepentirnos. Cree en Él, tendrás vida eterna. Y Él te resucitará en el día postrero. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta porción de palabra que tú nos has dado, Señor, porque nos hablas en toda la Escritura, Señor. Pecamos, de verdad, pecamos día tras día, Señor.